Bienvenidos. Doctor. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estamos? Qué gusto estar una vez más con ustedes. Realmente es muy, muy placentero poder seguir cumpliendo con nuestro programa. Estoy tratando aquí de setear algo y se nos hace un poco difícil hablar las dos cosas y a los hombres hablar y hacer otra cosa al mismo tiempo, pero no voy a poder. Denme un segundo. Quería un rato agradecer muchísimo a la doctora Rocío. Ha sido un verdadero gusto conocerla esta semana, conversar y planificar esta sesión. Quiero decirle que he tenido una muy buena acogida, doctora. Esta especialidad, esta subespecialidad y especialidad de cuidados paliativos, que me parece maravillosa, sobre todo por al grupo poblacional que va dirigido, ha tenido una gran recepción, aparte de muchos los dermatólogos y médicos internistas que también están muy interesados. No sé, porque ya mismo vamos a empezar y sé que vamos a pasar un ratito a reposo de video. ¿Quiere saber si tiene algún comentario, doctora? Buenas noches. Pues buenas noches, doctor. Es un gusto y un placer. Agradezco la invitación y pues también el aforo de los asistentes del día de hoy. Realmente agradezco su asistencia porque siempre los temas de dolor y padecimientos como este, que pareciera que no es tan frecuente, pero sí lo es, a veces pueden ser un dolor de cabeza, y la adquisición o el reforzamiento de nuevos conocimientos, sin duda alguna, puede ofertar mejores tratamientos a nuestros pacientes. Yo encantada de estar con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias. Cuando conversábamos sobre la agenda científica de IRED, del Centro de Especialidades Médicas, y coordinábamos con Laboratorios Grunenthal, que queremos agradecerle muchísimo por el apoyo, no solamente para la organización de nuestras sesiones, sino también por la invitación y la gestión de traer tan selectos invitados como la doctora Rocío Guillén. Muchas gracias, Grunenthal, por el apoyo constante a esta educación médica continua. Y cuando conversábamos sobre el enfoque del dolor, como dermatólogo, siempre nos salta a la vista que una de las patologías más importantes a ser enfocadas como dermatólogos con respecto al dolor es definitivamente la neuralgia posherpética y desde el punto de vista dermatológico, definitivamente el herpes zóster. Entonces, muchas veces nos ocurre, no sé si les pasa de manera semejante en México, imagino que sí, que muchas veces cuando asistimos al paciente con neuralgia posherpética, sabemos que pudimos haber hecho muchas cosas importantes antes de este establecimiento que hubieran podido tener un impacto positivo en la evolución del paciente. Es por eso que decidimos organizarnos en este webinar para tratar de dirigirnos a todos los médicos que de alguna u otra forma van a servir a sus pacientes para enfocarnos en este problema desde temprano, porque sabemos que tiene un enfoque, tiene un pronóstico diferente cuando se enfoca desde el inicio, ¿no? Entonces vamos a dar inicio primero con el enfoque del herpes zóster, su detección temprana y el manejo temprano. Posteriormente, sabemos que uno de los objetivos importantes también es prevenir la aparición del herpes zóster, y para esto vamos a luego hablar con la doctora María Laura Velázquez respecto a las vacunas en herpes zóster, ciertos conceptos importantes, y posteriormente nuestra profesora invitada desde México, Rocío Guillén, nos va a conversar sobre el enfoque específico ya de este dolor establecido luego de 3 meses, conocido como neuralgia posherpética. Entonces voy a empezar sin más preámbulos. Muy bien. Ok, acá estás. ¿Listo? Listo, pues. Sabemos que para poder cambiar el impacto de nuestro paciente, la evolución de nuestro paciente con respecto a la neuralgia, es importantísimo poder detectar tempranamente al paciente con el diagnóstico de herpes zóster y poder implementar las medidas
respecto a esto, ¿no? Por eso queremos enfocarnos en ciertos conceptos respecto a este herpes zóster. Sobre todo, el enfoque del diagnóstico del herpes zóster debe ser apoyado en dos características. Una, de la semiología dermatológica. Una, la distribución, y la otra, la lesión elemental. Dentro de la distribución, en ocasiones creemos que las únicas líneas que dibuja nuestro cuerpo son los dermatomas o metámeras, pero en general las líneas están impactadas en nuestro cuerpo a través de este grupo de patologías conocidas como dermatosis lineales. Las dermatosis lineales pueden entonces clasificarse según estas sigan vasos linfáticos, líneas de Blaschko o dermatomas, de las cuales vamos, y otros tipos de líneas que a veces no siguen líneas anatómicas, sino sobre todo disposiciones, que no las vamos a señalar ahora por efectos del tiempo. Las dermatosis que siguen vasos linfáticos, tenemos nosotros este paciente con una linfangitis diagnosticada como esperotricosis, que se presenta con un chancro de inoculación distal y una serie de placas proximales que siguen un trayecto linfático y que podrían tener de alguna otra forma características de dolor. Una vez más, no toda línea es metámera. En este caso, la línea señala una distribución linfática, una linfangitis. Y otras de las grandes líneas que se pueden confundir con las metámeras son las líneas de Blaschko, muy conocidas en dermatología, sobre todo como expresión de lo que somos nosotros, un mosaico genético de papá y de mamá, ¿sí? Entonces, estas líneas, a diferencia de las líneas metaméricas, empiezan y terminan en la misma cara del cuerpo. Es decir, las líneas anteriores terminan en la parte anterior y las posteriores en ese otro lado, contrario a las líneas metaméricas que dan la vuelta al menos las que tienen disposición en médula, dan la vuelta desde atrás hacia adelante. Esa es la gran diferencia. Entonces, hay enfermedades que siguen líneas de Blaschko y que podrían confundirse por su patrón lineal. Entre la más conocida es la incontinencia pigmética, ¿sí? Que en este caso, obviamente, por ser múltiples, que tomen múltiples líneas de Blaschko, sería difícil confundirla, pero podríamos confundir si es una sola línea, porque la lesión elemental, como estamos observando, en ocasiones, en su primer estadio, podría tratarse de una vesícula o una ampolla, ¿sí? Hay otras líneas, hay otras patologías, sobre todo los lunares, que sirvieron para describir justamente las líneas de Blaschko, lunares o nevoides que siguen patrones lineales, ¿sí? Como este caso, este paciente con un nevo epidérmico. Un patrón lineal, una placa, definitivamente no hay vesículas, y otra cosa más, no está siguiendo un patrón de línea metamérica o dermatoma como lo hace el herpes zóster. Esta otra placa verrucosa en la cara, en la parte por detrás de la región mastoidea, que sigue una línea en forma de Nike, ¿sí? Es muy característico un trayecto de línea de Blaschko, este nevo epidérmico. Este es un lunar, ¿sí? O este nevo epidérmico sistematizado, conocido como ictiosis histrix. O lesiones pigmentadas. Aquí no observamos vesículas, también lineales, entran en el diferencial, pero no estamos hablando en este caso ni de lesiones elementales ni de líneas metaméricas. O este nevo sebáceo lineal podría confundirse también por lo inflamado que puede estar, ¿sí? Y finalmente, patologías adquiridas, ¿sí? Que pueden seguir líneas de Blaschko, y estas pueden ser más confundidas porque no son congénitas. Se pueden confundir porque aparecen en edad adulta, en la infancia, y como son patrones inflamatorios, podrían confundirse con una línea metamérica de un herpes zóster. Aquí tenemos algunas como un líquen plano, pigmentoso, ¿sí? O un líquen estriado, ¿sí? Pero una vez más, la lesión elemental no tiene absolutamente ninguna relación. Aquí observamos máculas hipopigmentadas. O este vitiligo segmental, y observamos que sigue el patrón de líneas de Blaschko en la cara, que no es el mismo patrón de una línea metamérica. O este paciente con un lupus discoide, observamos nosotros la diferencia del patrón lineal. Estos pacientes inclusive podrían reportar disestesias, pero esa disestesia podría estar vinculada tranquilamente a un paciente con un lupus discoide. Esto ni siquiera es cicatriz, porque se podría confundir con una cicatriz de
un paciente con un antiguo herpes zóster. Aquí otro paciente con un lupus discoide lineal. O lo que más hemos observado nosotros en pacientes con patrón de línea de Blaschko, el líquen plano que sigue, pigmentado que sigue líneas de Blaschko. Pero definitivamente el patrón que sigue nuestro paciente con herpes zóster es el patrón metamérico, ¿sí? Los dermatomas. Y de las patologías metaméricas, la más importante es, como todos conocen, es el nombre de esta charla, es el herpes zóster. Sabemos nosotros que las principales metámeras que afectan el herpes zóster son las metámeras torácicas. De hecho, cuando no observamos compromiso de metámera torácica, ya podría ser sugerente de investigar más para confirmar el diagnóstico. Pero no solamente el herpes zóster sigue esta línea metamérica, también puede seguirlo un paciente con morfea lineal, ¿sí? O un paciente con malformación capilar, o un paciente con malformación venosa. Pero acá tenemos la típica presentación de un paciente con herpes zóster. Pápulas eritematosas, vesículas y ampollas que siguen un patrón metamérico y que se acompañan de mucho dolor. Desde el punto de vista de lesión elemental, hay que recordar que la ampolla del líquen plano, del herpes zóster, es una ampolla intraepidérmica, ¿sí? Y el mecanismo de formación de ampolla de este paciente se conocen tres grandes mecanismos. La espongiosis, que son como normalmente ocurre en la gran mayoría de las ampollas alérgicas, la cantolisis, que es la forma como se forman las ampollas en enfermedades autoinmunes, y la balonización, que es la forma como se forman las ampollas en el caso del herpes zóster. Aquí observamos nosotros la balonización, la degeneración reticular de este paciente, de esta biopsia que corresponde a un paciente con herpes zóster. El herpes zóster forma parte del grupo, el virus, forma parte del grupo de herpes virus humanos, que son 8 tipos. El 1 y el 2, que es agrupados así como alfas por sus características genéticas, y son el herpes simple labial y el genital conocido. Los herpes beta, tenemos al herpes virus 3, que es el herpes virus de la varicela zóster, el herpes virus 5 del citomegalovirus, y los virus gamma, que son el herpes virus 4 y el 8, el 4 del Epstein-Barr y el 8 del sarcoma de Kaposi. Recordando que los únicos herpes virus humanos que forman característicamente ampollas por valorización es el herpes virus 1, el 2 y el 3. Aquí tenemos pacientes con herpes simple labial, pacientes que desarrollaron durante la etapa del COVID eczema herpético en el caballete nasal secundario a los EPPs, ¿sí? Herpes simple genital, herpes extragenital recidivante. Esta localización suele ser siempre confundida siempre hay que presentar el diagnóstico diferencial con el herpes zóster, sobre todo incipiente. Pero una característica importante para diferenciarlo es que a través de que normalmente el herpes zóster, normalmente porque hay excepciones, no atraviesa la línea media. Aquí observamos pacientes con vesículas en las plantas y nosotros tenemos que observar siempre la distribución, porque en la distribución está el diagnóstico, la presencia de vesículas y ampollas con un trayecto lineal en este paciente con lesión hemorrágica. Esto llama la atención y es importante que memoricen esta imagen, una lesión hemorrágica de herpes zóster. Lo más importante, este grupo, el herpes zóster puede comprometer los nervios raquídeos, así como los nervios craneales, sobre todo el trigémino, y la más importante complicación cuando afecta la rama oftálmica del trigémino, con el característico signo de Hutchinson que nos va a advertir que el paciente podrá tener una complicación oftalmológica, ¿sí? Cuando las lesiones están en varios estadios y se presentan úlceras atípicas por largo tiempo, no cicatrizan, siempre hay que recordar y tener presente la posibilidad de una inmunosupresión de fondo, como este paciente tenía HIV asociado a su herpes zóster, ¿sí? Las pruebas diagnósticas para el diagnóstico de herpes zóster, normalmente cuando la presentación es típica, no requiere, ¿sí?
¿Qué es una presentación típica? Que se presente en tórax, que se presente con leves pródromos de dolor y que no atraviese la línea media y que se presente con pocas vesículas. Cuando se requieren pruebas diagnósticas y la más importante, el gol estándar en el diagnóstico de herpes zóster, tenemos al PCR para detección de virus de varicela zóster. ¿Cuándo? Cuando no hay una fase prodrómica, es importante confirmarlo, cuando hay más de una metámera o cuando se atraviesa la línea media, como les señalaba, cuando está localizada en una metámera no torácica, porque recordar que el 55% de los pacientes con herpes zóster comprometen las metámeras torácicas, el 20% las trigeminales, 11% cervicales, 13% lumbares y 2% sacras. O cuando hay características temporales atípicas, como les decía, cuando duran mucho las lesiones ulceradas o cuando hay lesiones en varios estadios, o cuando existe una historia previa de herpes zóster o de vacunación, lo cual nos hace sugerir que el paciente podría estar inmunizado para este brote, aunque no es raro del todo, no es excepcional del todo las recurrencias de herpes zóster. Otra prueba que se puede utilizar para la confirmación de herpes zóster solamente en este grupo de pacientes donde nosotros no vamos a poder obtener PCR está en pacientes que tienen herpes zóster sin herpete, es decir, herpes zóster sin lesión cutánea, sin vesículas o sin ampollas. En esos casos, y solo en esos casos, es cuando la serología nos podría ayudar al diagnóstico. La más característica es la IgA contra virus de varicela zóster y también podría ayudarnos el PCR en plasma del paciente para el diagnóstico del herpes zóster. Aquí vemos algunas de las biopsias que nos ayudan mucho, no solamente a confirmar el herpes zóster, sino también en el caso de no encontrar características de herpes zóster, nos va a ayudar a diagnosticar qué es si no es un herpes zóster. ¿Sí? Recordar que la dermatología tiene variadas patologías que pueden presentarse con ampollas y podríamos estar abiertos al diagnóstico diferencial. ¿Sí? Estas son, miren las características citopáticas del virus, las lesiones, los queratinocitos multinucleados, ¿sí? Las inclusiones intranucleares, la presencia de vesículas y ampollas intraepiteliales, intraepidérmicas con esta característica de generación reticular, ¿sí? Miren cómo está, completamente distorsionado el epidermis. En ocasiones no se encuentran los cambios citopáticos del herpes zóster, pero encontramos una foliculitis severa, y la foliculitis severa en ausencia inclusive de cambios citopáticos de herpes zóster es un sinónimo de diagnóstico de algo que se conoce como herpes zóster incógnito o herpes incógnito. Miren cómo es muy foliculotrópico el proceso inflamatorio. El manejo puede ser en formas no complicadas, manejado por un médico general bien entrenado. Si hay formas complicadas, es mejor interconsultar, no solamente al dermatólogo, sino si hay un herpes zóster oftálmico, interconsultar al oftalmólogo por el posible riesgo de complicaciones deleterias en la parte oftalmológica. Y si hay un compromiso del herpes zóster facial o vestíbulo coclear, por las posibilidades de desarrollar parálisis, interconsultar a un otorrinolaringólogo o a un neurólogo. En el seguimiento para el compromiso neurológico, tenemos que tener claro, porque aparte del herpes zóster hay otras complicaciones, como por ejemplo el compromiso neurológico, que es muy importante. El herpes zóster en cierto grupo de pacientes puede ser letal, puede ser mortal. Entonces, ¿qué grupo de riesgo tenemos? Pacientes mayores de 50 años, inmunosuprimidos, con dermatitis atópica o herpes zóster de cabeza y cuello y anormalidades neurológicas. ¿Qué debemos evaluar? Lo que les decía, lesiones hemorrágicas, que existan vesículas satélites, es decir, que estén más allá de la metámera comprometida, que el compromiso cutáneo sea generalizado o multimetamérico, que haya mal estado general o que haya signos de meningismo. Todo esto nos debe hacer alertar para poder hacer un enfoque terapéutico pronto y evitar el riesgo de mortalidad por un compromiso neurológico por herpes zóster. Los tratamientos que utilizamos, todos muy efectivos, unos un poco más, unos más cómodos que el otro. Tenemos el aciclovir
como siempre decimos, con horario. 5 veces al día, 800 miligramos. En ocasiones observamos que por aquí empiezan los problemas. El paciente le molesta tomar 800 miligramos de una tableta 5 veces al día y queremos modificar la dosis. Y eso modifica la respuesta, no va a ser igual de efectivo. La dosis es de 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Eso nos ayuda muchísimo. Las dosis intravenosas, cuando tenemos sobre todo riesgos de compromisos neurológicos, el valaciclovir muy efectivo. En nuestro medio no tenemos de 1 gramo, tenemos de 500 miligramos. Se utilizan 2 tabletas 3 veces al día por 7 días. O el fanciclovir 200 miligramos 3 veces al día por 7 días. El tratamiento antiviral sistémico hay que tenerlo en cuenta en pacientes que sean mayores de 50 años, siempre estar atentos a esos inmunosuprimidos o con dermatosis crónicas. Y en este grupo de pacientes, o también como hay que utilizar el tratamiento antiviral sistémico cuando la patología, cuando el herpes zóster compromete cabeza y cuello, cuando hay dolor moderado o severo, cuando hay lesiones hemorrágicas o necróticas, cuando existe un compromiso multisegmentario, cuando hay vesículas aberrantes o cuando hay un compromiso mucocutáneo. ¿Sí? El tratamiento antiviral intravenoso hay que tenerlo en cuenta, en cambio, cuando tenemos una enfermedad complicada o en riesgo de enfermedad complicada, adicionalmente en pacientes que tienen, como les decíamos hace un rato, en este grupo de pacientes con compromiso de cabeza y cuello y son de tercera edad, lesiones hemorrágicas, multimetaméricas, satelitosis, ¿sí? O compromiso mucoso o generalizado. Pacientes inmunocomprometidos o cuando existan signos de enfermedad visceral del sistema nervioso central o vasculitis. ¿Cuándo iniciar el tratamiento sistémico? Lo ideal es iniciar antes de las primeras 72 horas del inicio de síntomas. Todavía está discutido si tiene algún resultado positivo iniciar después de 72 horas. Aún así hay médicos y hay guías que todavía lo recomiendan, así están las opiniones divididas. O podríamos iniciar de forma definitiva, esto está aceptado en pacientes después de las 72 horas, cuando siguen apareciendo vesículas, cuando hay signos de diseminación cutánea, visceral o neurológica, cuando hay un compromiso oftálmico u óptico, o en pacientes inmunosuprimidos. En este grupo de pacientes no importa que ya hayan pasado 72 horas, es decir, 3 días de inicio de síntomas, igual podemos iniciar el tratamiento antiviral sistémico. Ya para ir entrando en un tema de la neuralgia, brevemente porque esto se va a extender la doctora Guillén, el dolor en herpes zóster hay que recordar que primero hay un dolor nociceptivo, que es aquel dolor vinculado a la úlcera provocada por la ampolla denudada. Esto suele ser un dolor agudo que suele ocurrir en más del 95% de los pacientes mayores de 50 años, ¿sí? En 60-70% persiste un mes después y en el 40% este dolor suele ser severo. Este dolor nociceptivo provocado por la úlcera está causado por una respuesta inflamatoria local y es un daño del tejido y no del tejido neural. El dolor neuropático, en cambio, podemos tener una neuralgia aguda del herpes zóster que se provoca por una diseminación axonal del virus y migración de las células inmunes con subsecuente inflamación y degeneración de las neuronas sensoriales y se presenta con síntomas prodrómicos con un dolor que precede en un lapso entre 2 a 28 días a las lesiones vesiculares. El dolor neuropático, ya la neuralgia posherpética, se define como el dolor que persiste por más de 3 meses luego de haberse resuelto las lesiones cutáneas. ¿Sí? El uso de antivirales suele no ser suficiente para reducir su incidencia y es causada por un daño significativo de estructuras neuronales y cambios centrales en la médula espinal. Los tipos del dolor neuropático tenemos ardor persistente o dolor lancinante, dolor punzante, alodinia táctil, ¿sí? Parestesia, disestesia e hiperestesia. Es importante, si nosotros queremos saber que el paciente esté mejorando en su cuadro, tenemos que evaluar la intensidad del dolor. Así se recomienda escalas analógicas visuales para su reconocimiento y poder saber
si el dolor está mejorando o no una vez que nosotros hemos implementado nuestra terapéutica, preguntarle al paciente no solamente si le duele o no, sino si le duele poco, más o menos o mucho, o si del 1 al 10 cuánto le duele. Eso es importante. También podemos tener a la mano formularios que si no lo tenemos lo podemos buscar en el internet, como el dolor neuropático de N4. Aquí tenemos el cuestionario que se basa en dos sectores, el de la entrevista y el del examen físico. En la entrevista tenemos quemazón, frío doloroso o calambres eléctricos, ¿sí? Tenemos el dolor que esté asociado a hormigueo, alfileres y agujas, adormecimiento o picazón, y luego en el examen físico ver si se desarrolla la alodinia o no, sea por hipoestesia al tacto, hipoestesia en pinchazos y dolor inducido por un cepillado suave de la piel. Cuando tenemos un puntaje de más de 4, nosotros tenemos neuralgia posherpética. Y hay que estar evaluando al paciente con dos, con el DN4 y con la escala analógica visual para ir nosotros evaluando los resultados de nuestro paciente. ¿Qué usar en esta etapa temprana? Se puede usar los antipilépticos, ¿sí? Pero hay que recordar que demoran su inicio de acción, ¿sí? Así que se los debe tratar de usar temprano para que comiencen a hacer efecto cuando ya el dolor se establezca, iniciar con AINES y opioides hasta que haga efecto, y una vez que comiencen a hacer efecto los antipilépticos, reducir primero los opioides para reducir la dependencia y luego los no opioides. Los dos medicamentos que usamos como antiepilépticos en el control de la neuralgia posherpética tenemos al gabapentin y a la pregabalina, ¿sí? Recordar los cuidados que tenemos que tener, el control de glucosa en diabéticos, el control de enzimas pancreáticas, la interacción entre gabapentin y opioides y hacer un destete gradual para evitar los mareos en los pacientes con tratamientos ya implementados. Esta es más o menos una escalera que podríamos ir utilizando para enfocar a nuestros pacientes con la neuralgia posherpética. Implementar primero los analgésicos no opioides, ¿sí? Como acetaminofén, metamizol o AINES. Se puede colocar un opioide de baja potencia, tramadol, y si es necesario, un opioide de alta potencia como oxicodona. Y paralelamente ir pensando en colocar un antiepiléptico. Nosotros preferimos más la pregabalina, dosis baja, 25 miligramos 3 veces al día, ¿sí? Y si esto fracasa en controlar, tratar de decidir por un antidepresivo, amitriptilina, a dosis baja, 10 miligramos suele ser suficiente, ¿sí? Una vez que estos comiencen a tener efecto, entonces se decide ir primero destetando el opioide y luego de los analgésicos. Y luego, cuando querramos quitar el antiepiléptico, hacerlo de forma gradual, por un lado, para evitar la recurrencia y por otro lado, para evitar los otros efectos colaterales. ¿En qué pacientes hay factores de riesgo de mayor dolor neuropático? En mujeres mayores de 50 años, más de 50 lesiones, compromiso craneal y sacro, lesiones hemorrágicas, como decíamos, hay que prestarle atención mucho a ese tipo de lesión. El dolor metamédico durante la fase prodrómica es importante, y cuando tenemos un dolor de 4 igual a 4 o mayor en la escala numérica o con inmunosupresión. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dar inicio a la charla sobre vacunas en herpes zóster, a cargo de la doctora María Laura Velázquez, médico internista del Centro de Especialidades Médicas IRRED. Bien, ahorita voy a compartir, ¿listo? Sí se ve, ¿no? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, continuando justamente con el enfoque del paciente en el manejo de herpes zóster y neuralgia posherpética, pues es importante demostrar o determinar que puede haber una prevención para el herpes zóster con la vacuna contra el virus de varicela zóster. Primero tenemos que entrar un poco en contexto.
Recordemos que el virus de la varicela zoster puede presentar dos diferentes enfermedades, que son la varicela y el herpes zóster. La varicela es la prima infección primaria, y el herpes zóster es la reconocida reactivación del virus latente, que normalmente habita o se ubica en las ganglios dorsales de la médula espinal, donde el virus permanece inactivo hasta que situaciones tipo inmunosupresoras van a producir la reactivación de este virus y por ende la infección de reactivación que se denomina herpes zóster. Hay vacunas disponibles para ambas situaciones, tanto varicela como herpes zóster. La diferencia entre ambos es que la primera utiliza menos UFP, que son unidades formadoras de placa, que es más o menos las unidades formadoras de colonias en bacterias, esto en la versión virus. Hay dos vacunas que están aceptadas por la FDA para la prevención del herpes zóster. Para ello tenemos que retomar un poquito lo que estamos hablando mucho en temas de inmunidad. La inmunidad celular es la que mucho tiene que ver en el contexto de la prevención de herpes zóster, porque tiene un rol crítico para controlar la latencia y la potencial reactivación de estos virus. Hay una disminución de la inmunidad mediada por las células conforme avanzamos en edad. Y también se ha demostrado la relación en enfermedades linfoproliferativas. Más o menos un 30 a 40% de los mayores de 55 años no presentan, de hecho, ninguna actividad de las células T específicas para el virus de varicela zoster, como demostraron algunos estudios publicadas en revistas antiinfecciosas. Los estudios in vitro, además, sugieren que la respuesta celular específica robusta, o sea, la carga más importante, disminuye la severidad y el riesgo de neuralgia postherpética, nuestro tema y tópico principal. Entonces, precisamente por eso es importante inmunizar contra herpes zóster, porque esto está asociado a un reforzamiento, un boost, una forma de aumentar las defensas, es decir, un reforzamiento de la respuesta mediada por las células T específicas para el virus de la varicela zoster, como lo habían demostrado en el Journal Infectious Disease sobre cómo está la respuesta inmunológica conforme vamos avanzando en edad. Y justamente la inmunología o la respuesta inmunológica mediada por células, las que se ha demostrado que ha ido disminuyendo conforme avanzamos en edad, y es por esto la predisposición a desarrollar herpes zóster, que no la tenemos normalmente en los 30, 40 años, pero la empezamos a presentar a partir de los 50 en adelante. Existen algunos tipos, como dije previamente, los dos tipos de vacunas aprobados y descritos para la prevención del virus, contra el virus de varicela zoster. Tenemos la vacuna monovalente de virus atenuados, que fue aprobada en el 2005 por la FDA, y la vacuna de subunidades recombinantes inactivadas, aprobada así mismo por la FDA, pero en el 2017. La primera, si vamos ubicándonos también en contexto de inmunología, la primera lo que es los virus vivos atenuados. Por ende, como lo veremos un poco más adelante, no está adecuadamente indicada, está de hecho contraindicada en pacientes totalmente inmunocomprometidos, porque lo que van es a desarrollar la enfermedad y no a desarrollar la prevención o la protección inmunológica, que es lo que buscamos con las vacunas en general. Y tenemos la RCTV, que es la vacuna de subunidades recombinantes inactivadas. Hay una subunidad de la glicoproteína E que ha sido utilizada para producir, que ha sido inactivada para poder producir desarrollos del sistema inmunológico de células T específicas contra el virus de varicela zoster. Y esto produce un reforzamiento para poder prevenir esa reactivación. Partiendo en eso, entonces, ¿cuándo y a quiénes debemos vacunar? En contexto, debería ser a personas mayores de 50 años de edad. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de desarrollar herpes zóster y por ende neuralgia postherpética. No se usa como tratamiento, es una situación para prevención, y esto es el enfoque más importante. Además, se ha demostrado que no es necesario determinar una historia previa de infección por varicela, es decir, no es necesario preguntarle al paciente si es que había tenido previamente infecciones varicela-like, es decir, que nos hagan pensar que tuvo varicela durante la infancia, como para poder yo asumir si vacuno o no vacuno a este paciente. No es necesario.
Si ya ha presentado, igual se puede hacer, porque como lo dije previamente, se produce un boost, se produce un reforzamiento de este sistema inmunológico, y si no lo ha tenido, pues con mucha mayor razón. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que voy a usar yo? ¿Virus vivos atenuados o la subunidad recombinante inactivada? Pues se hicieron a partir de que nació, del 2017 que salió la subunidad recombinante o la segunda vacuna, se han demostrado algunos trials, algunos estudios en los cuales cada uno habla por su lado la eficacia y la seguridad. Y en dos grandes metaanálisis publicados en Vaccine o en el British Medical Journal, se llega finalmente a la conclusión de que la vacuna recombinante mostró ser algo superior en reducir la incidencia de herpes zóster y neuralgia posterpética. Si establecemos una comparación, alrededor de los pacientes, en los pacientes mayores de 60 años, había una eficacia de esta vacuna en comparación de la vacuna recombinante en comparación con la vacuna de virus vivos atenuados. Pero se ve que hay una mucho mejor eficacia de este efecto de la vacuna en los pacientes por encima de 70 años. Es decir, obtenemos mayor beneficio conforme el paciente está un poquito más alejado de la edad, al menos de lo que se demostró este metaanálisis que fue realizado en el 2019, el año pasado, en contexto de tratar de comparar los estudios de vacunas de virus vivos atenuados versus los estudios de la vacuna recombinante. Como obviamente el estudio de la vacuna recombinante tiene mucho menos tiempo, no se puede establecer a largo plazo si se va a mantener o no se va a mantener esa eficacia y por cuánto tiempo. En resumen o en conclusión, en contraste a ambas vacunas, tenemos que la vacuna de virus vivos atenuados se usa en primer lugar en una simple dosis. La población en el contexto de pacientes mayores de 60 años presentó una reducción del 51% en el riesgo de desarrollo de herpes zóster en comparación con placebo. En los pacientes mayores de entre 50 y 59 años hubo una reducción de 70% en este riesgo. Hubo un seguimiento de aproximadamente 3 años durante esos estudios que determinaron que había una eficacia de la vacuna significativamente mayor en individuos entre los 60 y 69 años y por ende había una protección, o sea, un plus para neuralgia postherpética de aproximadamente el 70%. En la contraparte, tenemos los estudios que fueron realizados con la vacuna recombinante, que se usa en 2 dosis separadas por 2 meses, y se hizo los diferentes estudios, demostró aproximadamente un 90% en la reducción del riesgo de herpes zóster en comparación con placebo. Pero hubo un pero muy pequeño, pero que había algo de mayores reacciones sistémicas de lo que no había inclusive en el análisis post-hoc en los pacientes con vacunas por virus vivos. En cambio, las vacunas recombinantes sí hubo una presencia de efectos adversos que fue aproximadamente el 6% y el 11% en los dos diferentes estudios. Y ¿cuál es el mayor efecto adverso que se presentó? Era mialgia, que generalmente en el contexto de reacción sistémica. Ahora, como son virus, es una vacuna relativamente nueva, entonces es necesario hacer el seguimiento, un análisis post-hoc para poder ver si efectivamente la seguridad es muy superior o no versus la de virus vivos atenuados. La protección a sí mismo, si es que tenemos un paciente y prevenimos la presencia de herpes zóster, pues por ende o por añadidura prevenimos también la neuralgia postherpética. Entonces, en el contexto de vacuna, ¿qué es lo que nos interesa saber? No solo eficacia, sino también seguridad. Y todo esto es realmente muy lindo, pero es importante evaluar la costo-efectividad del uso de este tipo de prevención, este tipo de vacunas. ¿Por qué? Porque obviamente se hacen en este estudio sistemático publicado en el 2018,
se estudiaron diferentes ensayos clínicos en los cuales se evidenciaba el costo versus la efectividad del uso de la vacuna recombinante o de la vacuna de virus vivos atenuados. No hubo ninguno que hiciera una relación una con la otra, pero cada uno por su lado. Y se demostró que la vacunación con cualquiera de las dos vacunas iba a ser costo efectivo versus el uso de ninguna vacuna. Pero para ello el número necesario fue de aproximadamente 50 personas. Es decir, con 50 personas recibiendo la vacuna, yo obtenía el beneficio esperado de la prevención de herpes zóster y por ende de neuralgia postherpética. El punto o el clic del asunto complicado es que fueron estudios realizados en países de ingresos altos, que el traspolarlo a nuestra realidad es lo que vendría a ser de analizar e individualizar el caso que tenemos con nuestros pacientes. En conclusión, ¿cuáles son las recomendaciones de vacunación? Finalmente, los pacientes inmunocompetentes mayores de 60 años e incluso podríamos utilizar o extender un poco más en los pacientes mayores de 50. O sea, reducir 10 años a ese grupo poblacional que se debería vacunar contra virus de herpes zóster. Un año se puede vacunar un año después de la infección por herpes zóster. Hay que esperar ese tiempo aproximadamente, aunque no hay un número específico determinado cuánto tiempo se debe esperar después de una infección por herpes zóster. ¿Por qué es lo importante realizar esto? O si ya tuvo, uno se preguntaría cuál es la importancia de volver a hacer una vacunación. Es por el mismo hecho de este reforzamiento inmunológico que se obtiene a través del uso de estas vacunas. En los mayores de 50 años, la vacunación está recomendada previo a la terapia inmunosupresora. Si la terapia inmunosupresora es de dosis bajas, podríamos utilizarlo durante esta terapia, y en pacientes inmunocomprometidos la decisión debe ser individualizada. En los pacientes inmunocomprometidos, el uso de virus vivos atenuados obviamente está contraindicado, pero podríamos individualizarlo según si vamos a poder utilizar el uso de la subunidad recombinante, que es la más nueva. Entonces, dependería del paciente analizar para poder individualizar cada caso si utilizaríamos o no la vacunación en este tipo de pacientes. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a tener la intervención ya del enfoque principal, que es de neuralgia postherpética y su tratamiento, con la doctora Rocío Guillén. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues nuevamente los saludo, agradezco la invitación y agradezco también la invitación de Grunenthal, la doctora Timpe. Y pues yo encantada de platicar con ustedes de algo que pareciera que no es tan frecuente, pero que sin duda alguna, cuando tenemos pacientes que presentan un modelo de dolor de tipo crónico, que es la neuralgia postherpética, puede realmente ser más complejo de lo que podemos imaginar su tratamiento. Entonces, cuando hablamos específicamente, esta es el disclosure para las consideraciones generales en el abordaje de los pacientes cuando queremos prescribir opioides. Entonces, cuando hablamos de la estimación general, nosotros podemos identificar que de los modelos de dolor neuropático, alrededor del 19% de los pacientes que presentan un modelo de dolor neuropático va a estar asociado a un proceso secundario o al remanente de la enfermedad de un brote de herpes zóster. Como ya se había mencionado previamente por mis colegas, pues esto va a depender de una serie de situaciones, como veremos en un momento más. Entonces, hablando específicamente de los factores de riesgo, nosotros podemos identificar que existen factores de riesgos claros para que una persona pueda desarrollar un modelo de dolor denominado neuralgia postherpética. Dentro de ellos, el ser adulto mayor, y aquí algunas publicaciones hacen mención de la regla de los 50, es decir, el 50% de la población mayores de 50 años puede quedar con un remanente de dolor más allá de los 3 meses después de un brote de herpes zóster. Posteriormente, existen publicaciones en las cuales se hace mención que las personas de 60 años o más tienen el doble de probabilidades de desarrollar un proceso de dolor asociado al brote de herpes zóster, es decir, una neuralgia postherpética.
pero también es bien conocido, y bueno, ya lo había mencionado la doctora, que los pacientes que tienen un estado de inmunocompromiso, sin duda alguna, tienen un factor de riesgo claro para desarrollar este proceso doloroso, pacientes con un diagnóstico de cáncer o bien pacientes con enfermedades metabólicas mal controladas como la diabetes mellitus, pues son pacientes que pueden presentar neuralgia posherpética. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué sucede? Como ya bien se explicó, el, el virus del herpes zóster, una vez que se hace su primoinfección, no, en realidad no es que desaparezca al 100%, hacen una disminución de la carga viral que se vuelve indetectable y este virus se guarda o tiene trofismo por las estructuras nerviosas. Por eso es que también observamos que cuáles son las zonas anatómicas que más se afectan, pues son las estructuras del esqueleto axial a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel cervical. ¿Por qué? Porque se guardan en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, por alguna situación, el paciente presenta una disminución de su sistema inmunológico tisular y humoral y entonces reaparece este virus y ¿qué es lo que condiciona? Parches o placas de desmielinización. Cuando normalmente se presenta un brote de herpes zóster, lo que nosotros esperamos es que la afectación sea de un solo lado, es decir, unilateral, y que abarque máximo dos estructuras dermatomales. Pero cuando hacen esta afectación porque se incrementa la carga viral, además del daño estructural nervioso que sufre el perineuro, también vamos a encontrar alteraciones en la liberación de sustancias proinflamatorias y en la liberación de sustancias que generan dolor. Y dentro de ellas vamos a encontrar cambios patológicos como cuáles. Vamos a encontrar específicamente un incremento en el factor de crecimiento nervioso y esto va a hacer que las estructuras nerviosas dañadas traten de regenerarse. Entonces nos van a condicionar focos ectópicos. Estos son focos ectópicos o nódulos ectópicos también se conocen con el nombre de marcapasos neuronales. Y ustedes piensen en el cableado de la luz, mis queridos colegas. Si yo a un cablecito de la luz le quito el pedacito de plástico que lo recubre, ya sea porque le clavé un clavito o porque lo lastimé o lo trocé, cuando yo enciendo el switch para que conduzca la luz y se prenda el foco, entonces lo que voy a observar es como chispitas. Esos serían los nódulos ectópicos, pero además de esto, cuando la carga viral es muy alta, el nervio se daña como tal e incluso puede tener pequeñas secciones y esto hace que el nervio trate de regenerarse y se trate de unir. Y entonces, además de los focos o los nódulos ectópicos, hacen uniones efápticas, es decir, arborescencias que pegan mal y ahí también vamos a observar clínicamente hablando que el paciente refiere descargas, toques eléctricos e incluso algo que se llama alodinia, es decir, dolor a un estímulo no doloroso. Y esto también va a estar mediado, ¿por qué? Por la sobreexpresión y mayor liberación de sodio en los sitios de las estructuras nerviosas dañadas, mayor liberación de calcio en el asta posterior de la médula espinal, y todo esto nos va a dar una reorganización neuronal y cambios plásticos que se conoce con el nombre de sensibilización central. Y la sensibilización central es lo que perpetúa este modelo de dolor que vuelve a la neuralgia posherpética no una simple complicación de un brote de herpes zóster, sino un modelo de enfermedad como tal en donde el dolor es el síntoma principal que aquejan estos pacientes. Así pues, entonces, como ya había mencionado el doctor, desde el punto de vista topográfico, ¿cuáles son los sitios de mayor afectación? Las presencias de lesiones características, que es una vesícula, mácula, pápula, vesícula, pústula, hasta que ésta se rompe y entonces viene el proceso de cicatrización y se descama. Las zonas que más se afectan, ustedes pueden observar, vean, los ganglios de la raíz dorsal a nivel de los cuerpos vertebrales torácicos, vamos a tener una prevalencia de brotes de herpes zóster y de neuralgia posherpética en el 46% de los casos a nivel dorsal, a nivel lumbar en el 20% y una afectación
de una o más de las ramas del nervio trigémino hasta en el 14.5% de los casos, seguido en orden de prevalencia y de frecuencia por brotes a nivel cervical, a nivel sacro, a nivel facial, diseminado o bien a nivel visceral. Y desde el punto de vista de clasificación de los modelos de neuralgia posherpética, cuando respetan la línea media y cuando no afectan más de 2 dermatomas, estamos hablando de una neuralgia posherpética clásica, que desde el punto de vista de clasificación del dolor neuropático, que es ahí a donde encuadramos a la neuralgia posherpética, estaríamos hablando de un diagnóstico de dolor neuropático localizado. Y ustedes pueden observar, una de las primeras causas de dolor neuropático localizado está asociado a estos procesos infecciosos por brotes del virus del herpes varicela zoster. Desde el punto de vista de la descripción del dolor en un modelo de neuralgia posherpética, normalmente los pacientes refieren un patrón constante y tienen exacerbaciones de dolor de tipo espontáneo y en algunos casos de tipo paroxístico, es decir, vienen caminando y el roce de la ropa les condiciona descargas y toques eléctricos y un ardor inaudito, y pues esto lo hace que tenga un patrón constante, pero con un patrón de tipo irruptivo. Los descriptores más característicos en la neuralgia posherpética son síntomas positivos en dolor neuropático, es decir, incremento en la sensibilidad, es decir, hiperalgesia, hiperestesia, perdón, incremento ante un estímulo pequeñamente doloroso, el paciente lo expresa como muy doloroso, es decir, hiperalgesia, o bien respuesta no dolorosa a respuesta dolorosa a un estímulo no doloroso, es decir, alodinia. Pueden haber otros descriptores como sensación que le quema la zona, el trayecto dermatomal, que puede ser un dolor punzante, puede ser un dolor urente, y sin duda alguna el paciente puede referir también sensaciones anormales, como pueden ser que le escurre agua, que le caminan hormigas, como que si trajera culebrilla, por eso le llaman culebrilla incluso a la neuralgia posherpética de brote de herpes zóster, y todo esto son descriptores o el cuadro clínico de un paciente con un brote de herpes zóster y un modelo de dolor neuropático asociado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico en general es de tipo clínico para la mayoría de los modelos de dolor neuropático, y en neuralgia posherpética esto no es la excepción, en donde tenemos que reconocer si estamos probablemente ante un paciente que tiene características descriptivas, anatómicas y con relación a cómo manifiesta el dolor de un proceso de neuralgia posherpética. Debemos identificar la intensidad del dolor, cuál es el perfil temporal, es decir, cuánto tiempo lleva con este proceso doloroso, qué incrementa y qué disminuye el dolor, así como los síntomas concomitantes, es decir, si les condiciona alteraciones del patrón del sueño, si les condiciona ansiedad, si les condiciona alteraciones del estado anímico, etc. Tenemos que hacer una exploración física completa en donde debemos de evaluar sensibilidad, propiocepción, fuerza muscular y si está afectado una estructura periférica, sea torácica o pélvica, reflejos osteotendinosos. Si todo esto es positivo, el diagnóstico de dolor neuropático será caracterizado como posible. Y si utilizamos una herramienta de evaluación, como ya se mencionó anteriormente, entonces el diagnóstico clínico será definitivo. Cuando nosotros hablamos de un diagnóstico del dolor neuropático localizado, si el cuadro anatómicamente o la zona anatómica donde le duele al paciente cabe dentro de una hoja de papel tamaño carta, entonces hablaremos de un modelo clínico de diagnóstico de dolor neuropático localizado. Entonces, el diagnóstico específicamente en neuralgia posherpética o en un brote de herpes zóster como tal, pues primero, dependiendo de la fase, va a ser clínico, y cuando tenemos a la fase activa el sitio diagnóstico de TSNAC, que es donde se toma una muestra del líquido de las vesículas donde encuentra la zona del brote, se ponen ante el microscopio teñidas, ya sea con diferentes sustancias, y se observa la actividad citostática del virus, pues el diagnóstico será de un brote de herpes zóster. Ahora bien, pueden haber cuadros en los cuales
como en el caso de un herpes sin zóster, es decir, todas las características clínicas, pero el paciente no hace un brote, en donde requerimos de estudios más especializados, como epidemiología, de biología molecular o bien serológicas, para poder hacer un diagnóstico asertivo. Una vez que nosotros tenemos claro entonces que este paciente que hizo un brote de herpes zóster, que tiene 3 meses o más de evolución con el dolor aún después de que se cayó hasta la última costra, si clínicamente nosotros tenemos todos los descriptores, en la exploración física encontramos signos y síntomas alterados, y si esto cabe dentro de una hoja de papel tamaño carta o bien fue un herpes diseminado, entonces podemos hacer el diagnóstico clínico, una neuralgia posherpética, y ahí entonces el tratamiento va a ser en general contrarreloj, basado principalmente en medidas farmacológicas y solo para aquel subgrupo de pacientes en los cuales no encontremos una buena respuesta terapéutica con medidas convencionales, podemos entonces echar mano del tratamiento intervencionista del dolor. Entonces, desde el punto de vista del manejo del dolor neuropático localizado, ustedes pueden observar diferentes guías de tratamiento y aquí en todas ellas aparecen los parches de lidocaína, ya sea como primera opción, como recomendación para pacientes con polifarmacia o bien para pacientes de edad adulta avanzada. Cuando nosotros entonces hablamos de los esquemas de tratamiento por patología de acuerdo a la Sociedad de Neurología Europea, ustedes pueden ver específicamente para neuralgia posherpética, se recomienda de primera línea parches de lidocaína o bien gabapentinoides o antidepresivos tricíclicos clásicos. Fármacos de segunda línea, capsaicina y analgésicos opioides. Y entonces nosotros podemos identificar que varias de las guías de tratamiento al día de hoy ponen en la mesa no nada más las terapias sistémicas, sino también terapias tópicas, como pueden ser parches de lidocaína como primera línea de recomendación o bien parches de capsaicina como segunda línea de recomendación. De ahí pues que esta es una publicación que se hizo recientemente en 2016, en donde se hizo un consenso de expertos para elaborar un algoritmo de tratamiento para pacientes con dolor neuropático periférico localizado. Y aquí la recomendación es, tienes un paciente con dolor neuropático, el cuadro de dolor, la zona anatómica cabe entre una hoja de papel tamaño carta, entonces la recomendación es utilizar un tratamiento tópico de primera línea. ¿Como cuál? Un parche de lidocaína al 5% o parches de capsaicina para aquellos países en los que se cuenta con esta terapéutica. Se reevalúa al paciente de 2 a 4 semanas y si existe una respuesta adecuada, es decir, una mejoría en el control del dolor como monoterapia del 30% más, continuar con este esquema terapéutico 3 a 4 meses y reevaluar al paciente. Si se obtuvo una respuesta parcial, entonces la recomendación es, además del tratamiento tópico, utiliza un fármaco sistémico de primera línea como puede ser un gabapentinoide, un antidepresivo, y si la intensidad del dolor puede ser catalogada por el paciente como moderada o severa, puedes incluso echar mano de un analgésico opioide típico como tramadol. Ahora bien, por último, si no se obtuvo una respuesta adecuada en el control del dolor de este paciente con la terapia tópica, entonces lo que se recomienda es suspende este tratamiento e inicia con gabapentinoides o antidepresivos, neuromoduladores, como que son fármacos de primera línea en el tratamiento de los modelos de dolor neuropático. Creo que debemos de apuntalar algo muy importante. No es lo mismo un tratamiento tópico que un tratamiento transdérmico. ¿Y cuál es la principal diferencia? El tratamiento tópico se debe aplicar en el sitio de la afectación, es decir, en el sitio donde el paciente refiere el dolor, mientras que la terapia transdérmica no requiere ser aplicado en el sitio donde duele. ¿Por qué? Porque el tratamiento tópico va a ejercer su principal acción a nivel del sitio donde se coloca este tratamiento, mientras que la terapia transdérmica, la sustancia activa se va a absorber en la mayoría de las ocasiones por iontoforesis y vamos a encontrar entonces una acción sistémica. Por ende, gran parte de la acción de la terapia transdérmica va a ser por vía sistémica, mientras que la acción del tratamiento tópico va a ser en el sitio donde se le colocó el tratamiento al paciente. Entonces tenemos
dentro de las recomendaciones, como primera opción, los parches de lidocaína al 5%. Específicamente en neuralgia postherpética, su número necesario a tratar es 3 y la recomendación es utilizar hasta 3 parches pegados durante 12 horas continuas en el sitio donde el paciente expresa el dolor posterior al brote de herpes zóster y que se haya caído la última vesícula y que la piel se encuentre indemne. ¿Cuáles son los efectos adversos que podemos encontrar con el parche? Son principalmente también de tipo tópico y pueden ser ardor, enrojecimiento de la piel o erupción. Cabe comentar que el perfil de eventos adversos es en global menor al 4% de todos los pacientes que utilizan este tipo de terapéutica. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los parches de lidocaína? Pues tiene 3 mecanismos principalmente. Una, que actúa como un tratamiento de barrera. Es decir, si mi paciente tiene alodinia porque tiene dolor en esta región, porque hizo un brote de herpes zóster en el dermatoma C4, C5, ¿qué es lo que yo espero? Que al momento de pegar el parche, si el paciente tiene alodinia, pues ya no va a tener la exposición de la piel en donde existe esta respuesta dolorosa al roce de las sábanas o al roce de la ropa. Entonces tiene un efecto mecánico y también, además de esto, como el parche está constituido por como una placa de hidrogel, esta placa de hidrogel es fría, entonces el paciente se la pega y muchos de nuestros pacientes que refieren a ardor o quemazón van a sentir alivio por la frialdad del hidrogel del que está constituido el parche. Su mecanismo de acción más importante, sin duda alguna, es como un estabilizador de membrana al disminuir la acción del sodio en las fibras nerviosas dañadas a nivel periférico. Ustedes pueden observar, nosotros requerimos obviamente de un estímulo, de un potencial de membrana para que entonces nosotros tengamos la despolarización de las membranas presinápticas y con el influjo del sodio se va a conducir el estímulo eléctrico. Como las estructuras nerviosas están dañadas, se libera más sodio y entonces el estímulo es constante, que es lo que condiciona esta sensación de descargas eléctricas o de ardor de forma continua en el paciente. Si yo disminuyo la liberación de sodio porque estoy aplicando un pláster que contiene lidocaína, disminuye la acción del sodio y entonces estabiliza las membranas a nivel de las estructuras nerviosas de primer orden, es decir, a nivel periférico, y esto hace que el paciente disminuya la percepción de los estímulos dolorosos. Así pues, existen diferentes estudios en donde se observó cuál fue la respuesta con la aplicación de parches de lidocaína para pacientes con diferentes escenarios de dolor, incluyendo obviamente pacientes con dolor asociado a una neuralgia postherpética. Ustedes observen cómo a los pacientes con relación a la basal, después de utilizar los parches de lidocaína de forma continua hasta por 52 semanas, la intensidad del dolor fue disminuyendo gradualmente y se mantuvo constante hasta la semana 52. Pero también los pacientes que utilizan o utilizaron estos parches en este estudio refirieron disminución en la sensación de quemazón, de descargas eléctricas, de dolor que lo referían como agudo o como penetrante. También mejoran la calidad de vida en diferentes escenarios, tanto en la vitalidad como en la función social, como en la parte emocional y en la función física. Y desde el punto de vista de seguridad, ¿cómo tengo la certeza, que esto es algo que a muchos de nosotros nos puede preocupar, que no voy a intoxicar a mi paciente o que no voy a tener un evento adverso a nivel sistémico? Mencionábamos, la terapia tópica va a actuar específicamente en el sitio donde se coloca. No se va a absorber la sustancia que yo estoy pegando, en este caso no se absorbe la lidocaína. Existen estudios de seguridad como este, en donde se evaluó en diferentes escenarios, por ejemplo, pacientes que con diagnóstico de neuralgia postherpética, que se les colocaba la dosis promedio estándar recomendada máxima en 24 horas, que son 3 parches, y ustedes vean la concentración sérica de lidocaína después de tener 12 horas de pegado 3 parches en la zona afectada, era solamente de 0.04 microgramos por mililitros. Vean qué lejos está la utilización de una dosis recomendada de 3 parches o incluso pacientes con 4 parches, no con 12 horas, sino más horas de las que se recomiendan pegarse los parches,
cuánto era la cantidad que es observada de microgramos por mililitro de lidocaína a nivel sérico, 0.15%, con relación a 8 microgramos por mililitro, que es la dosis en la cual podemos presentar eventos adversos en ese paciente a nivel sistémico. Entonces, ¿cómo debemos utilizar el parche? Bueno, pues la piel debe de estar indemne, no debe de estar maltratada, no debe de tener laceraciones y obviamente no se debe de aplicar cerca de una mucosa. Puedo limpiar la zona en donde voy a pegar el parche con un poquito de agua, sin jabón, sin alcohol, esperar a que seque y después utilizo el parche, lo saco de la bolsa y se lo pego, se lo pega al paciente y ejerce presión por 20, 30 segundos. ¿Para qué? Para que quede ahí sujeto. Lo va a usar durante 12 horas continuas y después de esto va a retirar el parche. En comparación con otros tratamientos administrados por vía transdérmica, si el paciente requiere de bañarse, hay que retirar el parche porque el parche no se sostiene con el agua. Algo muy importante, una vez que nosotros abrimos o que le decimos al paciente que abra la bolsa para sacar su parche y se lo pegue, hay que recomendarle que selle bien la bolsa el paciente, porque ¿qué sucede? ¿Qué pasó a pasar conmigo, con mis pacientes? Es que los primeros parches estaban perfectos, doctora, pero los siguientes ya estaban como secos. Claro, porque decíamos que es de una base de hidrogel y entonces se secaba el parche si no se sellaba bien la bolsa. ¿Qué le recomiendo yo a mis pacientes? Si usted tiene dudas si sella bien o no la bolsa, métalo incluso en una bolsa Ziploc, lo cierra bien y así tiene la certeza de que sus siguientes parches van a seguir funcionando perfectamente bien. Ahora bien, en muchos de los casos o en un subgrupo de pacientes, la terapia tópica recomendada de primera línea en neuralgia postherpética tal vez no sea suficiente, y no porque el medicamento no sea suficientemente bueno, sino porque en algunos casos la intensidad del dolor puede ser severa. Pues podemos echar mano de analgésicos opioides o bien de neuromoduladores. O al revés, un paciente que ya tiene un diagnóstico de neuralgia postherpética y que ya trae un gabapentinoide, que ya trae un analgésico opioide y que pese a eso sigue teniendo dolor, lo puedo combinar con una terapia tópica. ¿Qué obtengo de beneficio? Mejor control del dolor con una menor tasa en la presentación de eventos adversos. Y hablando de gabapentinoides, no me detengo mucho porque ya lo hizo mención el doctor. Pregabalina, pues es una excelente opción por vía sistémica, es considerado como fármaco de primera línea para el manejo de neuralgia postherpética, su número necesario a tratar es 3. Aquí la recomendación es inicia con dosis bajas y titula poco a poco. Gabapentina, igual de efectiva para el manejo de la neuralgia postherpética, sin embargo, no tiene la aprobación por FDA. Otros anticonvulsivos, carbamazepina, y carbamazepina solo va a tener un nicho de oportunidad de neuralgia postherpética. ¿Cuándo va a ser? Cuando el brote de herpes zóster y el remanente de dolor, es decir, la neuralgia, sea en el sitio de afectación del nervio trigémino, ya sea primera, segunda o tercera rama, y aquí la recomendación es inicia con dosis bajas, 100 miligramos, hasta llegar a una dosis máxima de 600 miligramos al día. La literatura mundial recomienda hasta 1200. La realidad es que no les recomiendo que hagan esto porque pueden tener eventos adversos importantes. Antidepresivos. Amitriptilina, duloxetina, imipramina también han demostrado eficacia en el manejo de la neuralgia postherpética. La dosis, por ejemplo, de amitriptilina está en un rango de dosis que puede ser de 10 miligramos de inicio, ir titulando la dosis. Al día 7 podemos estar en una dosis de 25 miligramos sin exceder de 150 miligramos al día. Si ustedes me preguntan a mí, yo no utilizo dosis más altas de 50 miligramos al día. ¿En quién no debemos de utilizarlo? Pacientes geriátricos, pacientes que tomen otros fármacos que tengan acción en el sistema nervioso central o pacientes con hipertrofia prostática, y sin duda alguna está totalmente contraindicado en pacientes con cardiopatías que impliquen alteraciones de la conducción eléctrica en el corazón. Analgésicos opioides, tramadol, tapentadol, buprenorfina, sin duda alguna pueden ser una opción para aquellos modelos de neuralgia postherpética en los cuales la intensidad del dolor de inicio sea severa, o bien en aquellos procesos en los cuales, pese a nuestro mejor esquema farmacológico convencional, el dolor siga siendo catalogado por el paciente
como moderado más, o bien su funcionalidad sea con una limitación de moderada a severa. Si todo esto no es suficiente, las técnicas intervencionistas, como puede ser desde un bloqueo de un nervio intercostal o bien un bloqueo en plano del músculo erector de la espina, depósito de esteroides en el ganglio de la raíz dorsal o radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal hasta la colocación de un estimulador de cordones posteriores, pueden ser medidas intervencionistas percutáneas que pueden brindar gran alivio del dolor cuando son pacientes que no han obtenido mejoría con tratamientos convencionales. El algoritmo del tratamiento de la neuralgia posherpética es aquí el que presentamos. Se recomienda iniciar, dependiendo de la edad del paciente, de sus comorbilidades, con antidepresivos o bien con terapias tópicas o con anticonvulsivos, y dependiendo de esto, si no existe una buena respuesta terapéutica a decir del paciente en un tiempo de 4 a 6 semanas, entonces podemos reevaluar al paciente o bien referirlo a una unidad de dolor. Para concluir, cuando hablamos de neuralgia postherpética, hablamos de esta patología que toma entidad propia después de un proceso de infección por el virus del herpes varicela zoster. Existe una afectación de las estructuras nerviosas, principalmente del esqueleto axial o de nervios periféricos, en donde el diagnóstico va a ser principalmente de tipo clínico, a través de un interrogatorio adecuado, de una exploración física que incluye una evaluación neurológica y utilizando herramientas adicionales. Los tratamientos van a ser de carácter farmacológico, primera línea, tratamientos tópicos, gabapentinoides, antidepresivos, inhibidores selectivos, y si la intensidad del dolor es severa de inicio o moderada, pese a nuestro mejor esquema terapéutico, analgésicos opioides. Si todo esto no es suficiente, el manejo intervencionista del dolor puede ser otra opción para brindar alivio y control del dolor en estos pacientes. Y como yo siempre digo, pacientes felices hacen médicos felices, porque en la práctica pública no nos van a estar persiguiendo para lograr un buen control del dolor, y en la práctica privada, sin duda alguna, nuestra mejor recomendación es un paciente bien tratado. Agradezco su atención, dejo mi correo por si tienen alguna solicitud o algún comentario. Agradezco a todos, buenas noches, y estoy muy atentos a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Guillén. Invito a María Laura a que abra su video micrófono para conversar un ratito. Yo tenía como para romper el hielo con el público. Seguimos teniendo una gran asistencia. Agradecemos a todos los que nos han seguido hasta esta hora. Bueno, estaba muy interesante la plática de la doctora Guillén, como nos dicen en México. Quería hacer unas preguntas para saber, los que nos acompañan hasta ahora, su inclinación o su especialidad, ¿sí? Y en base a eso dialogar un poquito más posterior. Vamos a recibir la respuesta de alguno de ellos, ¿sí? Los que quieran participar lo hacen anónimo igual, porque no necesitan colocar su nombre. ¿Sí? Y esto nos sirve un poco para saber el enfoque de todo este conversatorio, ¿no? Sabemos que nos acompañan paliativistas desde una ciudad lejana de Guayaquil. Nosotros estamos en Guayaquil, doctor, en la costa del Ecuador. Hay paliativistas desde Quito que nos están acompañando, la capital. Hay dermatólogos, algunos estamos. No, ustedes no están viendo, ¿no? Doctora Guillén, no. Sí. ¿Sí está viendo la respuesta? No, solamente la pregunta. Ah, ya. Entonces yo voy a finalizar para no alargar mucho esto, ¿sí? Y compartimos los resultados. La gran mayoría son de otra especialidad, pero tenemos dermatólogos, médicos internistas, anestesiólogos y medicina paliativa, tenemos algunos y otros, ¿no? Otra pregunta que tenía, este es un poquito más ya para entrar en tema, es el manejo del dolor, ¿sí? Me permití colocar algunas de las opciones y aquí no hay respuesta adecuada. ¿Qué es lo que hacen ustedes en su consulta con respecto al manejo del dolor en pacientes con herpes zóster?
Sí, debía haber puesto opciones que puedan escoger alguna de ellas, pero alguna de las que de pronto más les interese, más usen. La que más usen, porque sabemos que a veces podemos combinar, ¿no? Estamos en 15%, 20%, 21%. Cuando pasemos el 50% lo suspendemos. Listo. Entonces, muy bien. Pasamos de 50. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Sí? Lo que más usan, lo que más usamos acá en Ecuador para el manejo del dolor en pacientes con neuralgia posherpética o con el manejo del dolor en general. Si se revisa claramente, no todos, este es un comentario, no todos los trabajos hacen una individualización del manejo del dolor agudo con el manejo del dolor ya diagnosticado como neuralgia posherpética. ¿Encuentra esa dificultad en la literatura, doctora Guillén? Pues lo que pasa es que, digo, dependiendo de qué es lo que se busque, o sea, cómo hagamos la búsqueda en muchos de los casos y dependiendo del año, las recomendaciones van cambiando. Y pues creo que específicamente hablar de el tratamiento de la neuralgia posherpética es la utilización de neuromoduladores. Obviamente cuando se trata de un brote en agudo o antes de los 3 meses, los esquemas terapéuticos son distintos. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, los esteroides incluso pueden ser de gran ayuda siempre y cuando el paciente esté cubierto con un tratamiento antiviral, como usted bien mencionaba. Perfecto. Entonces, más o menos, ¿considera coherente las respuestas que la mayoría usemos pregabalina como una... Sí, 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 digo, claro, o sea, pregabalina pues ha sido recomendado específicamente como dentro de los gabapentinoides como primera línea de tratamiento para la neuralgia posherpética y pues obviamente es una excelente opción. Aquí creo que la situación es qué pasa con los pacientes. Entre más adultos mayores son, la dosis de escalada en muchos de los casos tiene que ser más lenta, es decir, antes las guías de tratamiento te decían, empieza con 150 miligramos al día y punto, porque ese es el mínimo de dosis efectiva o el mínimo de la dosis para ventana terapéutica adecuada. Sin embargo, pues muchos de los pacientes no toleraban esta dosis y por eso es que al día las recomendaciones son muy puntuales. Inicia con una dosis baja, tan baja, que incluso pues hay presentaciones que pueden ser en solución oral de pregabalina y en donde vienen 20 miligramos por mililitro y empieza con 2 mililitros por la noche y luego vete a 3 o 1 por la mañana y 2 por la noche y así para lograr mejor tolerancia. Pero muchas veces no alcanzamos la ventana terapéutica completa porque el paciente se refiere con mucho mareo, con mucha somnolencia y por eso es que al día de hoy incluso las guías de tratamiento de dolor neuropático en general, no solo para neuralgia posherpética, recomiendan tratamientos o combinaciones farmacológicas y aquí pues mi recomendación sería en ese grupo de pacientes utiliza terapia tópica como parches de lidocaína o en los países en los que se cuente y que el paciente lo tolere, claro está, parches de capsaicina al 8%. ¿Cuándo espero yo con la pregabalina para decir, bueno, este paciente no va a caminar con pregabalina? Eh, lo que se recomienda son 4 semanas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto de los neuromoduladores, es decir, de los anticonvulsivos y los antidepresivos, el que tiene más rápido inicio de acción es por parte de los anticonvulsivos pregabalina y por parte de los antidepresivos duloxetina, la ventana terapéutica ideal está después o sea, alrededor de las 4 semanas. ¿Qué pasa? Puedo empezar a titular la dosis y al día 7 yo ya puedo tener una idea si a mi paciente le va a mejorar o no. Pero si al día 7 yo sé que tiene eventos adversos importantes y al día 14 lo sigue refiriendo y ya no puedo subir más la dosis, entonces ahí yo no me esperaría 4 semanas. Ahí al día 14 yo utilizaría otro medicamento, ya sea por vía sistémica, pero si le va a causar también mareo, si le va a causar somnolencia, pues pienso rápidamente en utilizar un tratamiento tópico. Y si son pacientes
de edad avanzada o bien pacientes que tienen multifarmacia, mi primer pensamiento va encaminado más allá de pregabalina, que es una excelente opción, a un tratamiento tópico y dosis chiquititas de pregabalina o de gabapentina o de un antidepresivo. Sí, personalmente yo me inclino a las dos opciones en la parte sistémica de pregabalina, y si no va la pregabalina, la mitriptilina es bastante efectiva en nuestra experiencia. No sé qué experiencia tiene con la mitriptilina. Bueno, amitriptilina también me da muy buenos resultados. Eh, Aquí sí tengo que ser como muy concisa en lo que voy a contestar. Es medicina basada en el bolsillo del paciente. ¿Qué pasa en México? Amitriptilina es una de las opciones que puede ser por adquisición económica, de la capacidad económica de compra del paciente, una opción muy buena, pero no los puedo utilizar o no los utilizo en pacientes geriátricos, en pacientes, o sea, que tengan 65 años o más, en pacientes que sean varones y que tengan hipertrofia prostática, en pacientes hipertensos o diabéticos de larga evolución, no utilizo mitriptilina. ¿Por qué? Porque su perfil de eventos adversos puede condicionarme pues algún susto. Si no tienen esas características y si el bolsillo de mi paciente no da para pagar pregabalina, para pagar duloxetina, para pagar parches de lidocaína, lo inicio a dosis chiquitas, 12.5 miligramos porque la tableta viene de 25 miligramos y al día 7, al día 6, si vemos que no está mareado, que no tiene sueño y así, incremento la dosis al día 7 a 25 miligramos y si no, incluso hasta 50 miligramos por la noche. Pero sí debo de decirle algo, doctor, normalmente yo no utilizo monoterapia. O sea, yo utilizo por lo menos 2 fármacos, porque al menos los pacientes que yo trato de neuralgia posherpética ya son pacientes que han sido tratados por otros colegas míos y que llegan conmigo porque no han obtenido una buena respuesta terapéutica con otros manejos farmacológicos. Y este paciente ya tiene un perfil diferente de tolerancia también, ¿no? Claro, por supuesto, porque en muchos de los casos son pacientes de edad avanzada. Ujú. Sí, vamos a ver, tenemos muchísimas preguntas y creo que vamos a tenerle que poner un poquito más de, o si no, no acabamos. Había una pregunta, yo creo que acá no tenemos, no sé si alguien nos interlocuta y nos ayuda, podemos hasta abrir micrófono, pero acá no tenemos, está en las guías el uso de la bribudina, sí, pero no tenemos acá en Ecuador. Nosotros normalmente nos manejamos con valaciclovir y con aciclovir y yo creo que con bastante muy buenos resultados colocándolo a tiempo. Yo creo que sí es importante a este paciente colocarle dentro de las primeras 72 horas. Yo creo de pronto no suelen tener ustedes pacientes con herpes zóster, sino ya con la neuralgia posherpética, dada su especialidad, doctora. No sé si tiene algún comentario sobre este antiviral, María Laura. No, realmente ninguno. Y efectivamente sé que no tenemos acá en el medio, hasta donde tengo entendido, a menos que alguien informe lo contrario. El topiramato se puede usar, ha usado. Yo personalmente no tengo experiencia con topiramato, no sé si la doctora Guillén o María Laura. Eh, Hay bueno, reportes, hay reportes. digo, la realidad de las cosas es que topiramato es un anticonvulsivo que puede ser utilizado principalmente para migraña o Ujú. bien para cefaleas de carácter vascular, pero en neuralgia posherpética la realidad de las cosas es que su utilidad es nula. Las diferentes guías de tratamiento en dolor neuropático no lo recomiendan. Incluso hay una revisión de Cochrane que habla de topiramato en dolor neuropático en general y su NNT es muy amplio, es decir, no tiene utilidad. Sí tiene utilidad, y eso sí lo debo de recalcar, es en cefaleas como tratamiento preventivo, sobre todo en migraña y en otros tipos de cefaleas vascular, pero en dolor neuropático no. Perfecto. Nos comentan sobre el uso, ya hablamos de la mitriptilina, bueno, también su uso como método preventivo en la neuralgia posherpética. Yo lo he usado en la neuralgia posherpética, nos ha ido bastante bien en la prevención, ¿sí? En escalonamiento que hablamos durante la conferencia. Ya sabemos desde el punto de vista de lo que nos comentaba la doctora Guillén, personalmente le pregunté al respecto. Interrúmpame nomás, Malala.
María Laura. Y hay una pregunta que estaban haciendo que si se podría utilizar el parche de lidocaína dosis respuesta en lugar de los parches en forma simultánea, por tema de costos justamente. Sí, sí, doctora. La realidad de las cosas es que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si es un paciente que tiene un brote en una zona pequeña como es la cara, por ejemplo, en la rama B2 o rama B3, se dicen, no, bueno, ¿cómo lo voy a utilizar ahí? Sí. ¿Por qué? Porque en la rama B2 está lejos del ojo y la rama B3, pues obviamente mientras no toquemos la mucosa de la boca lo puedo utilizar y no hay que titular la dosis. Ahí incluso se puede cortar el parche y se pega una tira aquí o se pega una tira acá o se pega una tira acá dependiendo de la zona y ahí utilizaría pues un solo parche. Pero en zonas grandes, por ejemplo, en tórax, como bien decía el doctor, que es el sitio anatómico más afectado en los brotes de herpes zóster y la neuralgia posherpética, pues ahí normalmente hay que utilizar hasta los 3 parches. ¿Por qué? Porque pues hay que medir el tamaño de la zona. Esto podría ser aparentemente un inconveniente por el tema de costos, pero ¿qué sucede? Y eso lo he observado con, no todos, pero sí varios de mis pacientes. Les coloco el parche de lidocaína, 12 horas sí, 12 horas no. Después de 2 meses, en lugar de requerir tal vez 3 parches, ya nada más requieren 2. Se va disminuyendo la zona donde les duele. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la sobreexpresión de los canales de sodio aberrantes. Y entonces se va haciendo más chiquita la zona del sitio donde les duele y entonces ya tal vez tengo una paciente que hizo un brote horripilante, hizo celulitis, bueno, le pasó de toda la pobre y le pegaba, discúlpenme que lo diga, no 3, sino 4 parches todos los días y después de un tiempo llegó a utilizar uno y el día de hoy ya no utiliza nada porque después de un procedimiento intervencionista no le rebotó el dolor y pues ahí está, san, fin de la historia, que esa es una historia feliz, claro. O sea, más en contexto de área conforme va avanzando el tiempo. Así es, va disminuyendo, puede ir disminuyendo la zona anatómica y esto hace que vayamos reduciendo el número de parches en 24 horas. Perfecto. Sara Portero nos pregunta, buenas noches, ¿cómo se puede ir realizando el destete de opioides o en qué dosis? Yo creo que lo primero, estamos de acuerdo en que lo primero que debemos sacar, si es que ya está controlando la neuralgia, es el opioide. Sí, la realidad de las cosas es que esto lo debo también de comentar porque los pacientes que yo trato no son como los habituales, o sea, normalmente son pacientes que ya tienen incluso años con neuralgia posherpética. Claro. Entonces, aquí muchas veces el opioide no lo voy a poder quitar nunca y eso también lo tengo que decir. Algunos de mis pacientes incluso me dicen, bueno, ¿y cuándo voy a dejar de tomar medicamentos? Pues nunca, reina. O sea, si no se le cura el nervio porque no lo puedo regenerar, entonces no le puedo quitar el tratamiento, porque ¿qué pasa? Y eso seguramente le sucede a ustedes también. Recetan los parches de lidocaína o recetan los gabapentinoides, el antidepresivo, y ya se siente bien el paciente y entonces bota el medicamento. Pasan algo que se llama periodo de ventana, 2 o 3 semanas bien, y luego viene el rebote de dolor. Entonces eso hay que explicarlo. Ahora, si es un paciente que, por ejemplo, yo lo pesqué en el 4.º mes como ustedes o que empezó con el dolor, se quedó después de más de 3 meses, que sería neuralgia, pero al mes 6 ya se siente mareado, ya no hay descargas, ya no hay toques eléctricos. Como bien dice el doctor, lo primero que hay que quitar es el opioide y voy desescalando. Si llevé, por ejemplo, 10 gotas de tramadol cada 8 horas, luego le mando 7 gotas cada 8 horas. Vamos bien, no os regresa el dolor, nos vamos a 5. No hay dolor, entonces lo que hago es quito la de la dosis del medio. O sea, ya no es cada 8, sino cada 12. Luego quito la de la mañana y por último quito la de la noche. Entonces, igual que estaba contestando algunas preguntas ahorita en línea, igual los antidepresivos, igual los gabapentinoides, hay que quitarlos paulatinamente. ¿Por qué? Porque si no podemos tener eventos adversos pues, que no queremos que presente el paciente. Perfecto. Una pregunta, ¿usted trabaja en equipo con dermatólogos? ¿Le refieren o hacen alguna clínica en conjunto, Rocío? Bueno, es que yo trabajo tanto institucionalmente como de forma privada. En la institución, pues yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología y hay todos los pacientes que hacen brotes de herpes zóster, los trata la dermatooncóloga. Si el paciente presenta herpes diseminado o si el paciente presenta dolor de difícil manejo, inmediatamente nos los refieren a la clínica del dolor y nosotros lo tratamos. Ahora, en la práctica privada, pues mis colegas dermatólogos de la práctica pública son los que me mandan pacientes a la práctica privada, pero en general los pacientes que yo atiendo en práctica privada que no son referidos llegan solitos, porque ya han estado
con otros colegas, con otros esquemas terapéuticos que no les funcionan y entonces pues ya googlean ahí quién los puede ayudar y de repente aparezco yo y pues ya llegan conmigo. Perfecto. Sí. La vacuna recombinante, María Laura, ¿prevendría recidivas de episodios de neuralgia posherpética en pacientes de tercera edad? Precisamente sí, y justamente, bueno, eso es lo que se pretende, ya no solamente como primera vez, sino también prevenir las recaídas, tanto de herpes zóster y por ende de neuralgia posherpética. Así que justamente eso es lo que se pretende lograr con la vacuna recombinante. Aunque el paciente ya haya referido antecedentes de infección por herpes zóster o de la presencia de herpes zóster o inclusive de neuralgia posherpética, pues efectivamente sí mejora por ese boost, por ese reforzamiento inmunológico que produce la vacuna. Pero igual la recombinante tiene muy poco tiempo, son 2 años y pico que se están estudiando, entonces todavía necesitan análisis más a largo plazo para evidenciar si efectivamente sí reduce o no esas recidivas. Gracias, Jaime Velasco, por la pregunta. Nos comentan esto. Yo creo que esto más o menos lo respondió Ángel Tubón. Nos dice, ¿se podría hacer una combinación farmacológica en el caso de no haber eficacia con cualquiera de los medicamentos? Creo que eso lo dijo Rocío, ¿no? Sí, sí, O sea, así es. O sea, digo, las guías de tratamiento al día de hoy, eso me hace muy feliz porque pues yo eso lo vengo haciendo desde hace 15 años o más, es combinar grupos farmacológicos. ¿Por qué? Porque no es que ninguno sea o malo o ninguno sea tan bueno. Es raro el paciente que requiere un solo fármaco y que con eso se controla bien. Entonces ahí lo único, mi recomendación muy puntual es utilizar fármacos con diferentes mecanismos de acción. Es decir, puedo utilizar un gabapentinoide, puedo utilizar un antidepresivo, ya sea selectivo o clásico, puedo utilizar un parche de lidocaína porque es una terapia tópica. Entonces actúan por diferentes niveles, Es que una eso es algo sinergia. muy importante. Por ejemplo, utilizar dos gabapentinoides, o sea, pregabalina y gabapentina, no tiene No tiene caso sentido. porque actúan en el mismo sitio. Incluso puedo utilizar un opioide o si todo esto no es suficiente, yo siempre bromeo de les dejo mi tarjeta porque pues hacemos manejo intervencionista del dolor, que eso es lo que he estado también aquí contestando. Desde un bloqueo en plano del músculo erector de la espina, depósito de esteroides cervical o peridural a nivel torácico, lumbar o sacro, aplicación de radiofrecuencia, terapia regenerativa o incluso estimulador de cordones posteriores, son opciones terapéuticas para casos refractarios a todo otro tipo de manejo, pero es terapia combinada. sí, ha estado trabajando bastante. Recién veo, doctora Guillén, ha estado respondiendo muchas preguntas por escrito, ¿no? Marcela Sí. García nos comenta sobre el síndrome de Ramsay-Hunt y si es así, al darle el tratamiento, ¿esto se revertiría? ¿Quedaría alguna secuela parecida en este síndrome? En este grupo justamente hay que trabajarlo con neurólogo y con otorrino por las connotaciones y se supone que deberíamos utilizar corticoides desde temprano. ¿Qué opina del uso de corticoides en el manejo de toda la neuropatía del herpes zóster? Siempre fue polémico, ¿no? Ay, ¿a quién le pregunta, doctor? A A usted, usted. A la doctor. doctora. Ok. Bueno, lo que pasa es que si nosotros ya tenemos cubierto al paciente, digo que esa no es mi área de expertise, pero pues sí me han tocado casos de que hicieron el brote y el segundo día los estoy viendo yo. Entonces, sin duda alguna, los esteroides están perfectamente bien indicados porque pueden disminuir la virulencia y esto hacer que se dañen menos las estructuras nerviosas, pero siempre y cuando el paciente esté cubierto con un buen antiviral. O sea, ya sea ciclovir, fanciclovir, galaciclovir o el vir que quieran, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, dependiendo de si está en su casa o incluso hospitalizado. Pero el tema medular sí es esteroides en pacientes inmunocomprometidos. Y ahí hay literatura que lo apoya y hay literatura que no. ¿Por qué? Porque se puede salir del tema el control de la carga viral y entonces pueden hacer un brote sistémico y eso sería bastante malo, ¿no? Entonces, ¿qué hago en mi práctica clínica? Si es un paciente de pie, es decir, de calle, que no tiene ningún factor de riesgo, que no es un diabético descontrolado, que no tiene cáncer o que no tiene VIH, pues sí puedo utilizar esteroides, una sola dosis inyectada y ya. Cuando hay muchísimo dolor, si el paciente va, por ejemplo, en el día 7, el día 10 del antiviral y tiene mucho dolor, le puedo hacer un depósito de esteroides en el ganglio de la raíz dorsal y ya.
pero en pacientes inmunocomprometidos nunca les doy esteroides porque sí me preocupa el tema de la sobreinfección o el tema de incremento en la carga viral y que se vuelva un problema pues, más severo, ¿no? Perfecto. Nos preguntan sobre dos condiciones respecto a mujeres, ¿no? En embarazadas, el manejo del herpes zóster en embarazadas, bueno, la ciclovir es clasificado B en mujeres embarazadas y se recomienda la vacuna en mujeres menopáusicas. ¿Sí? No sé si de pronto podríamos hablar algo del manejo del dolor en una mujer embarazada respecto a la neuralgia posherpética, si tiene alguna experiencia. En- Yo No. tampoco. No, 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 no. Y Bueno, perdón, solo tengo, o sea, digo, no con la vacuna, sí me ha tocado tratar alguna que otra mujer, gracias a Dios, muy pocas en toda mi carrera, que hicieron un brote de herpes zóster cuando tenían 2 meses de embarazo, continuaron el embarazo y pues aparentemente el producto todo bien y que tenían mucho dolor, entonces ahí pues sí es un tema muy complejo porque ¿qué le das? Entonces ahora que contamos con los parches de lidocaína, pues eso es una super opción porque no se absorbe el medicamento. Y ahí, ¿cómo las traté yo en ese momento? Con pregabalina, porque pregabalina es un fármaco que también es un fármaco clase C para epilepsia. Entonces, pues lo utilicé con un consentimiento y todos los riesgos descritos de lo que le podía pasar al bebé porque el dolor era horripilante y gotitas de tramadol como rescate y Sansan. Si eso lo tratara al día de hoy, mi primera y única opción serían parches de lidocaína con rescates de tramadol cuando la paciente tuviera que hacerlo. Y ya. Muy bien. ¿Y la vacuna en mujeres menopáusicas, María Laura? Esa es justamente la que está viendo para responder. Pues menopáusicas, si está, realmente los estudios hablan de pacientes por encima de los 50 y la mayoría con mejor efectividad por encima de los 60 y 70 años. De hecho, las recomendaciones son por encima de los 60 años. Entonces, bueno, hablamos del rango de pacientes de mujeres menopáusicas y la mayoría de estudios al respecto de la vacuna se hicieron justamente en mujeres por encima de los 60, que fueron las que accedieron de mejor forma y a la prevención de este tipo de afectación. Unos probablemente porque habían ya tenido la presencia del primer brote de herpes zóster y no pretendían recibirlo nuevamente y aceptaban recibir la vacuna, y otros por el hecho del acceso a la vacuna, porque eso también es otro de los enfoques. Pero pacientes, o sea, en el rango completo, o en el contexto general, no es por pacientes menopáusicas o no, sino adultos mayores, pacientes por encima de 60 años, no entran en rango todavía de adultos mayores, pero pacientes por encima de 60 años, y esa es la recomendación para la prevención de herpes zóster. Recuerden, estamos hablando de igual de costo-efectividad y cuánto vamos a invertir personalmente. Si a mí me llegamos a cierto rango de edad en el que empezamos a tener la predisposición, pues hago la inversión en la vacuna, sí, porque no quiero, o sea, si disminuyo la posibilidad del dolor, del riesgo de neuralgia posherpética, pues trato de cubrir por ese lado. Pero las recomendaciones es por encima de 60 años. Igual, nuevamente, es vacuna nueva, tiene poco tiempo, al menos la recombinante, que es la que resultó ser incluso superior con un 90% de disminución del riesgo, porque lo que nos interesa con vacunas es disminuir el riesgo. 90% de disminución del riesgo es sumamente bueno, pero necesitamos estudios más de posterior para poder ver si efectivamente la seguridad es buena. Entonces, eso es lo que sería ideal para poder sumar el costo efectivo. Perfecto. Mariusi Noela nos pregunta buenas noches, ¿en caso de que exista un niño con herpes zóster, el esquema de tratamiento es el mismo, se administra otros tipos de medicamentos? Hay que recordar que en niños el curso del herpes zóster es bastante benévolo, ¿no? Hay que prestar, quizás ni siquiera hay indicación del uso de antivirales, salvo que existan algunas de las condiciones que conversamos durante la charla, por ejemplo, la preexistencia de dermatosis crónica como la dermatitis atópica, o pero aún alguna condición que provoque alguna inmunodepresión. ¿Sí? Siendo así, podríamos nosotros asegurarnos utilizando algo de antivirales.
pero en general no sé si tiene alguna experiencia con neuralgia posherpética en niños. Yo creo que yo no lo he visto nunca. No, yo tampoco, de hecho voy a enviar mi respuesta. Ah, ya. No, nunca he tratado, es más, yo nunca he visto un niño con una neuralgia posherpética, o sea, nunca. Creo que podría ser el caso para aquellos jovencitos o niños pequeños preadolescentes que tienen leucemia, que pudieran hacer un brote de herpes zóster y que quedaran con una neuralgia posherpética. Pero ahí, pues la mayoría de los tratamientos no están aprobados para la edad pediátrica. Entonces, ¿cuál sería la recomendación si fuera este un caso real? Pues obviamente utilizar fármacos, lo que se llamaría off-label, es decir, que aun cuando no tienen la aprobación por ninguna autoridad competente, ya sea pues en Estados Unidos o en Europa o en el país en donde se quiera administrar, pues cuáles serían los más benévolos, por ejemplo, pregabalina en solución oral, tramadol en gotas. Eh, Digo, no puedo, no existe tampoco la aprobación, por ejemplo, de los parches de lidocaína tópica al 5% en población pediátrica, hasta donde yo tengo entendido. Sin embargo, podría ser una aplicación off-label, pero la verdad es que yo no manejo niños. Entonces, estas podrían ser mis recomendaciones como generales, pensando en qué podría ser de utilidad para un paciente de esa edad, ¿no? Perfecto, gracias, doctora. Una pregunta, ¿tienen conocimiento sobre la colocación de corticosteroides en metámeras afectados como Ah, tratamiento de dolor? justo lo comentó, me parece, la doctora. Sí. Ujú. Ajá, Sí, sí, sí. Sí, eso ya lo comenté. Digo, en una etapa aguda, siempre y cuando esté perfectamente bien cubierto el paciente con el claro. antiviral, y en la etapa crónica, lo que ha demostrado mayor utilidad es la administración de esteroides, lo que es en el foramen, en donde sale la raíz nerviosa de la región dermatomal afectada. Perfecto. El paracetamol sí se lo utiliza, es un analgésico no opioide. Se considera necesario vacunar a todos los pacientes que hayan sido diagnosticados de cáncer antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia. Doctora, un centro gol ahí. Justo es lo que estaba respondiendo, pero bueno. Todo paciente, o sea, la recomendación es mayores de 50 años antes de iniciar terapia inmunosupresora. Esa es la recomendación como tal. Y por eso, por ende, si la respuesta es al límite, no es todos, sino los mayores de 50 años que vayan a recibir terapia inmunosupresora para cáncer, pero igual necesitan más. Se usa más la recombinante, pero igual necesitan más estudios al respecto para poder hablar de la seguridad y volvemos a lo mismo. Realmente estamos sobrepasados por las preguntas, doctora Guillén. Nos están felicitando a los tres, pero en especial a la doctora Guillén, excelente plática sobre el tema. Realmente estamos muy contentos. Muchas Yo creo que gracias. ir acabando, no sé si escogemos alguna pregunta, porque no creo que vamos a terminar de responder en vivo todas. Digo, aquí hay una pregunta que dice, ¿hasta cuándo se puede usar el parche de lidocaína? Muy buena pregunta, ¿sí? Sí, claro. Sin duda alguna, el parche de lidocaína se puede utilizar todo el tiempo que el paciente obtenga un beneficio adecuado. Por ejemplo, hay estudios como el que presenté que los pacientes con diferentes patologías, incluyendo neuralgia posherpética, llevaban 52 semanas de tratamiento continuo. ¿Cuál es una de las grandes ventajas de la terapia tópica? Que no crean tolerancia analgésica. Es decir, si tiene buena respuesta al día en la semana 10, va a seguir teniendo buena respuesta en la semana 52. Ojo, había otra pregunta en la que se decía que qué pasaba si había un rebrote o qué pasaba si el paciente pues tenía un nuevo brote. Ahí no lo debemos de utilizar. ¿Por qué? Porque la piel no está indemne, pero en el momento que vuelva a caerse la última costra y ya nada más se vean como manchitas, o sea, la piel hipercrómica o hipocrómica, lo podemos volver a emplear. Sí, esta es una buena pregunta. Para el bloqueo nervioso paravertebral dorsal, ¿se puede utilizar bupivacaína al 0.75% o cuál es el medicamento recomendado? Bueno, o sea, la bupivacaína viene en realidad al 0.5%. La que viene al 7.5% es ropivacaína. Ahora, si yo quiero utilizar un anestésico local para un bloqueo paravertebral, la recomendación es utilizar un esteroide dependiendo del sitio. O sea, si lo voy a hacer, por ejemplo, a nivel alto, no debo utilizar un esteroide particulado, debe de ser uno no particulado como dexametasona, 4 miligramos u 8 miligramos, y
ropivacaína o bupivacaína al 0 máximo 25%, o sea, no más, porque si no, entonces estoy buscando un efecto anestésico y no analgésico. Entonces, si quiero utilizar bupivacaína, tiene que ser al 0.25%. A ver, María Laura. Son bastantes. ¿Podrías responder otra pregunta? Aquí habla sobre algunas referencias sobre el bloqueo con toxina botulínica. También se ha demostrado que toxina botulínica al día de hoy puede ser otra opción que no necesariamente es tan intervencionista e incluso pues muchos de mis colegas en el área de dermatología lo aplican. Hay un artículo que ahorita no tengo presente el año, donde viene cómo debes de mapear cada cuántos centímetros debes de poner la toxina botulínica y dependiendo de la zona anatómica, por ejemplo, en la región del trigémino, tienen que ser cada medio centímetro y utilizar, por ejemplo, diferentes números de unidades dependiendo del sitio donde debo ir aplicando. Está buenísimo y pues es una guía muy buena si ustedes, si ustedes quieren utilizar toxina botulínica. Ojo, lo que sí es importante es que se tiene que administrar por vía, debajo de la piel. O sea, no tiene que ser profundo, porque entonces lo que hacemos es una parálisis de los grupos musculares. Pues seguramente todos mis queridos colegas dermatólogos lo saben mejor que yo. Entonces sí tiene su chiste aplicar toxina botulínica, pero también ha demostrado efectividad en neuralgia posherpética, cuando es un solo dermatoma o dos dermatomas afectados. Perfecto. No sé si tiene alguna pregunta escogida. Ya casi tenemos que sortear, creo, las preguntas. Pero yo creo que vamos a ir terminando, porque estamos llegando casi a 2 horas. Casi 2 horas, sí. Sí, y yo creo que no hay que abusar tanto de la doctora Guillén, después no nos va a separar. No, yo encantada, yo no tengo ningún problema. La ventaja de dar charlas en línea. Nos compartió el correo, podemos estar compartiendo también de pronto a través de nuestras redes o directamente con ella, porque esta charla va a quedar conectada en nuestra página de Facebook. De hecho, queríamos aprovechar, tenemos habrá visto algunos videos, algunas cámaras ahí del equipo que formamos parte en IRRED. Queríamos para ir acabando y realmente vamos a seguir agradeciéndola, tener un poquito de paciencia, doctora, ya nos estamos despidiendo. Y quería poner este video brevemente. Sí, adelante, doctor. Soy el doctor Andrés Zúñiga Vera, médico reumatólogo de IRRED. En IRRED somos un centro de especialidades médicas formado por un grupo de médicos especialistas centrado en la atención de nuestros pacientes, tratando de escuchar cada una de sus necesidades y procurando brindar nuestros conocimientos y experiencia para su bienestar. Nuestra filosofía en la atención del paciente con enfermedades reumáticas es de un trabajo en equipo. La idea de hacer consultas conjuntas junto con el dermatólogo, traumatólogo, con el oftalmólogo, para tratar estas complejas enfermedades autoinmunes sistémicas, incluyendo una atención integral, incluso con psicología. Todo esto influye en un mejor tratamiento del paciente y hacer una excelente medicina que incluye investigación y docencia. Esa es nuestra filosofía. Nos falta una algóloga, doctora Guillén, en el equipo. Así que ahora, ¿cómo estamos de manera digital? Sí, claro, ahora podemos hacer muchas cosas de manera digital, yo encantada. Digo, y en Guayaquil, en la casa de Tere, el bolón verde, bueno, el día que me inviten iré a comer. Por lo que veo, sí conoce nuestros bolones, ¿no? Claro, por supuesto, yo he estado en 2 ocasiones ahí y con mucho gusto. Bien. Bueno, bienvenida para la próxima. No sé para cuándo venga exactamente. No, algún día. Qué pena, tenemos muchas preguntas más. Creo que vamos a tratar de responderlas fuera de conexión. O en las redes sociales también empezamos a responder. Sí, y seguir invitándolos para nuestras siguientes conferencias, siempre nosotros preocupados de tratar de llegar con este mensaje. Vamos a tratar de insistir siempre en la calidad de nuestros expositores invitados. Le agradezco muchísimo a nombre de IRRED, de todo el equipo. Algunos de ellos están ahí, si lo pueden abrir el video, si pueden y quieren abrir el video, lo pueden hacer, de nuestros médicos que formamos, que nos gusta trabajar multidisciplinariamente. Creemos que es una de las fortalezas de
de trabajar en equipo, el poder hacer varios enfoques de nuestras patologías. Ahí está el doctor Benel Sabando, el hematólogo del equipo, y el ideólogo de este trabajo, ¿no? Doctora Guillén, muchas gracias. Brenner, no sé, ¿cómo vistes tú desde fuera de cámaras? ¿Tienes algún...? Gracias a la doctora por la participación, fue muy productiva y creo que eso lo confirma la cantidad de espectadores que han estado escuchando la charla sostenidamente, casi 170, y se han extendido en contestando las preguntas. La verdad que agradecido, somos un grupo de médicos amigos que justamente una de las prioridades que tenemos es la educación continua. Esto lo hacemos, la verdad, porque creemos que la mejor medicina es la educación. Y todos aprendemos día a día y gracias nuevamente. Y está invitada. Cuando venga, nosotros nos haremos cargo del bolón, del ceviche, de todas las cosas. Muchas gracias. Gracias a todos. Espero haya sido de utilidad. Muy buenas noches. Me despido de ustedes. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Hasta Fuerte luego. abrazo, pasen bien. Gracias.